Hermanos, por la gracia del Señor hemos ya venido estudiando hace algunos domingos este Evangelio de San Juan y como escuchábamos en la lectura, el día de hoy pues nos corresponde una primera porción del capítulo 2. Una primera porción del capítulo 2 y es básicamente hasta el versículo 12, básicamente hasta el versículo 12. Bueno, este año se celebra el 20º aniversario de algo que se conoce como la Declaración de Cambridge. Quizás no la hemos escuchado con ese nombre, pero estoy seguro que hemos escuchado algo de esa declaración que este año cumple sus 20 años. Fue una declaración que se llevó a cabo en el año de 1996. Resulta que hace 20 años se reunieron algunos hermanos y sacaron de las escrituras 5 enseñanzas. No es el todo, pero digamos que son 5 enseñanzas bíblicas que en cierto sentido han identificado lo que creen algunas iglesias. Y es necesario, amados hermanos, como decíamos en sermones anteriores, ahorita es muy necesario que contestemos la pregunta ¿en qué creemos? Pues bueno, estas 5 enseñanzas que sacan 20 años atrás, que incluso introdujo nuestro pastor en el servicio, una habla de que solo por fe hemos recibido el don de creer, que es un regalo de Dios, y por eso esa primera enseñanza se le conoce como solo fe. Solo fe. Esta fue una de las 5 enseñanzas que sacaron en esta declaración. Otra de las enseñanzas que sacaron en esta declaración es que solo la Biblia es nuestra norma de conducta, es lo que más necesitamos tú y yo, porque es la palabra de Dios. Esa fue una segunda enseñanza que se sacó hace 20 años. Bueno, no es que se haya sacado y que se haya descubierto hace 20 años, no. Sencillamente se ha vuelto a las Escrituras para mirar qué dice la Biblia acerca de ella misma. Entonces, por eso se habla de solo Escritura. También una tercera enseñanza que se conmemora, que se volvió más bien, porque es una enseñanza bíblica que estaba allí, es que hemos sido salvados solo por la gracia de Dios. No hemos sido salvados por los méritos que tú hayas hecho, o porque tú incluso hayas hecho méritos propios para que Dios se acordara de ti y te salvara, sino que ha sido su gracia. De hecho, hemos entonado acá en la iglesia, en algunas oportunidades, este himno que se titula Sublime Gracia. Por eso la tercera enseñanza es solo gracia. Otra cuarta enseñanza, y por eso las dejé en este orden, porque de una manera intencional quiero detenerme un poco en estas 2 últimas enseñanzas, y sin alejarme de lo que dice el texto, pues, sí poner en nuestras mentes la urgente necesidad que tenemos de solo Cristo, solo Cristo. Esta es otra de las enseñanzas que hacen parte de esta declaración de Cambridge, y se conoce así. Solo por Cristo, amados hermanos, es que hoy tenemos redención. Y redención es que Él ha perdonado nuestros pecados, que Él nos ha acercado al Padre. Solo Cristo. Y finalmente, otra de las, y ya es la última enseñanza que hace parte de esta declaración de Cambridge, es solo para la gloria de Dios. Entonces, ¿recuerdan las 5 enseñanzas? Solo por fe, solo Escritura, solo por la gracia del Señor, solo Cristo y solo para la gloria del Señor. Bueno, no tengo en mente si realmente este era el orden en que están, pero siendo intencional, como les decía un momento, y sin apartarme del texto, quiero meditar hoy, extraído de Juan capítulo 2. De hecho, no sé si este texto de Juan fue uno de los que tuvieron en cuenta estos hermanos para extraer esta enseñanza, no lo sé, pero lo que sí sé es que en el texto que leímos el día de hoy, vemos a Cristo como la única y más apremiante necesidad que tiene todo ser humano, hermanos. Por eso el solo Cristo. También vemos en este pasaje, amados hermanos, que el fin último de todas las cosas, el fin último que tú tienes aquí en la tierra, es dar la gloria a Dios. Es el creer en el Evangelio y predicar el Evangelio también a tu vida todos los días. Cuando le hacía también a mi hijo hace un momento la pregunta es, ¿quién necesita a Cristo? Podemos decir, lo necesitan las personas que no creen en Él, claro que sí, pero a veces perdemos de vista que nosotros también precisamos de Cristo siendo ya creyentes y necesitamos de Él todos los días de nuestra vida. Amados hermanos, con esto en mente, quiero que vayamos nuevamente a nuestro pasaje y miremos 3 cosas en esta mañana, miremos 3 cosas, hablando de solo Cristo y solo para la gloria de Dios. Lo que quiero mirar junto con ustedes es la urgente necesidad que tienen todos de que Cristo intervenga.
Debe ser evidente que necesitamos a Cristo para decir que solo Cristo cumple o satisface nuestra necesidad. Será lo primero que veamos. Lo segundo, una vez tengamos en mente de que nos urge que Cristo intervenga en nuestras vidas, lo siguiente que vamos a ver es que cuando Él interviene, lo hace de una manera perfecta. Lo hace, bueno, no sé qué superlativo utilizar más allá de utilizar la palabra perfecto, pero lo hace de una manera plena, que nadie más lo hubiera podido hacer como Cristo lo hace. Entonces, por eso este segundo punto es, cuando Él interviene, lo hace de una manera perfecta. Y finalmente, el propósito. ¿Cuál es el propósito de que Cristo intervenga en nuestras vidas? De que Cristo, amados hermanos, nos haya dado una salvación tan grande. El propósito es su propia gloria. Veremos entonces la necesidad que tenemos de Cristo, la intervención que Cristo hace y el propósito de esa intervención en nuestras vidas, su gloria. Vayamos a nuestros pasajes, o a nuestro pasaje, y lo primero que estaremos viendo, según les acabé de mencionar, se encuentra en los versículos del 1 al 3, del 1 al 3. Primera palabra, su urgencia. Es evidente, hermanos, que necesitamos ver que Cristo le necesitamos siempre. Repito. Juan capítulo 2 empieza diciendo, hay un título allí que ponen en nuestra Biblia, que nos ayuda, o por lo menos, nos da una idea de qué va a hablar este pasaje. Y el título que han puesto allí es, Jesús cambia el agua en vino. Jesús cambia el agua en vino. Dice el texto de la siguiente manera, al tercer día, bueno, hay que interconectar y eso nos hace también repasar nuestro sermón anterior. ¿Al tercer día de qué? De lo que vimos y lo que nos estaba explicando nuestro pastor hace 8 días. Recuerdan que hace 8 días el pastor nos explicaba la conversión de algunos discípulos que habían seguido a nuestro Señor Jesucristo, entre ellos Natanael. Entonces, han pasado 3 días desde que Natanael decide y sigue a Cristo, y es cuando sucede esto mismo. Ahora, posiblemente, no nos lo dice el texto, aquí los discípulos que están acompañando a Jesús en esta boda que se está celebrando, son estos primeros discípulos que Él llamó 3 días antes. Por eso el pasaje empieza diciendo al tercer día. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Versículo 3. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Amados hermanos, vemos acá claramente que algo está sucediendo. Normalmente cuando se celebraba una boda, pues se planificaba de tal manera que nada llegase a faltar. Una boda para esta época podría durar incluso entre los 8 y los 15 días de celebración. No era quizás como la tenemos hoy en día, que pues se celebra en un día, si bien hay una preparación de mucho antes, pero es un día que se celebra. Normalmente este tipo de bodas se celebraban a lo largo de toda una semana. Imagínese usted la logística que llevaba esto antes, la comida, los invitados, y bueno, cuando acababa toda la celebración, pues normalmente las personas iban a los novios y les saludaban no tanto por la boda, sino por toda la logística que habían hecho. Ahora imagínense ustedes, donde el recuerdo de esta boda haya sido no porque se casó fulanito y fulanita, sino porque se acabó el vino. Ese hubiera sido un recuerdo. Y el ser humano tiende a eso, no a mirar quizás lo bueno que se ha hecho, sino lo que falta. Y pues hemos sido, quizás nosotros mismos, estado en esta posición. Muchas veces no nos maravillamos de las cosas que tenemos, sino empezamos a detallar las pequeñas cosas que no tenemos. Eso es como lo que más viene a nuestras mentes. Imagínese usted que esta boda hubiera sido recordada porque el novio, bien sea que no haya tenido los recursos o haya hecho una planificación mala. El caso es que se acabó el vino. Miren esta estrechez tan grande que podemos ver acá. El vino se acabó. El vino se acabó. Hay una necesidad física acá que se hace latente, y es precisamente esta. Se acaba un recurso de la cual pues se necesitaba en una boda, en un momento de celebración y de gozo. Pero bueno, sin alejarme del pasaje, vemos acá, hermanos, que esto no solo aplica a la organización de bodas. También el hecho de que las cosas se acaben nos hace ver la finitud del ser humano. ¿En qué? En sus cálculos,
en lo que Él puede organizar como un plan a corto o mediano plazo, y en que el ser humano se equivoca, en que el ser humano necesita y urge de necesidades físicas, como lo vemos acá. Hace un momento también, interactuando con Juan David, le decía que servicios para nosotros se nos hacen difíciles de suplir. Y bueno, cada cual dice, yo sin esto no podía por lo menos por cierto tiempo estar cómodo. Nosotros también, hay ciertas necesidades que nos hacen incomodarnos. Pues aquí se presenta una, pero más que esto de la logística de la boda, sí definitivamente muestra que el ser humano es ineficiente para preparar una boda y para cosas mucho más grandes, como de necesitar a nuestro Señor Jesucristo. Es deficiente. Por eso es importante ver que necesitamos a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, quiero ponerlo en estas palabras, normalmente acudimos a un médico cuando nos encontramos enfermos. La necesidad que tenemos a veces en nuestra salud física es la que nos hace ir y buscar ayuda. Eso es lo que normalmente pasa. Una necesidad nos impulsa o nos mueve o nos hace tomar decisiones. Amados hermanos, quiero también tomar una enseñanza de esto. Es sumamente importante saber que necesitamos y tenemos necesidad de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que dice que no necesita a Cristo difícilmente le va a buscar, pero Cristo mismo nos muestra que necesitamos de Él. La logística de la boda, pues, definitivamente se pudo haber visto trancada o truncada más bien, pero había algo que hacer. Ir a mandar comprar más vino, no sé, quizás, pero hay una intervención divina, y esa intervención suple la necesidad del vino en este caso que tenemos. Dice Jeremías, capítulo 13, verso 23, y acá dejo un paréntesis, un momento, abro un paréntesis más bien, y hablo también de la necesidad que tiene el ser humano de Cristo, y por qué el ser humano no puede suplir a sí mismo su necesidad. Dice el versículo 23 de Jeremías 13, ¿puede el etíope cambiar su piel o el leopardo quitarse las manchas? Dice el profeta Jeremías. Bueno, es una pregunta retórica. Si ustedes ven un leopardo, normalmente él ni decide con cuántas manchas sale, y pues mucho menos va a decidir el querer quitársela o correr una mancha quizás del costado de su hombro al costado de su pie. No puede hacerlo, es lo que dice acá el profeta. Pero sigue diciendo más bien, pues tampoco ustedes pueden hacer el bien acostumbrados como están a hacer el mal. Este pasaje nos encausa, nos lleva a que tenemos una gran necesidad, amados hermanos, y que hoy, aquí y ahora debemos ser conscientes de nuestra necesidad. A principios de esta mañana normalmente pues oramos juntos con nuestro pastor y oramos por el sermón, que de pasadita, amados hermanos, es también un comercial para que oremos por los hermanos que pueden predicar cada 8 días y el Señor sea mostrándonos su palabra. Pero con el pastor analizábamos este pasaje y decíamos en principio de semana que nosotros también precisamos del Evangelio todos los días. A veces decimos, bueno, ya asisto a una iglesia, quizás cuando escuchamos la palabra Evangelio pensamos en las personas que aún no han creído en Cristo, y claro que sí, debemos predicar el Evangelio a las personas que aún no han creído, porque a ellos les urge, tienen una necesidad apremiante de creer en Cristo. Pero hermanos, tú y yo necesitamos, y era una de las conclusiones que llegábamos esta semana con el pastor, tú y yo necesitamos predicarnos el Evangelio, este mismo Evangelio que nos ha sido dado por gracia. Es menester que tú y yo lo prediquemos a nuestras vidas todos los días. Ha de ser un recordatorio santo, por decirlo de alguna manera, ha de ser una disciplina santa, por decirlo de alguna manera, y recordar que siempre tenemos necesidad de algo que no se encuentra en nosotros, sino que debe ser buscado por fuera de nosotros, y es Cristo mismo. La necesidad debe ser evidente en nuestras vidas. Volvamos a nuestro texto. Se hace evidente que falta algo. Pero bueno, la solución debe ser buscada afuera. Hablando de la salvación, hermano, nos urge que descansemos en que solo Cristo puede cumplir esta necesidad. Pero bueno, siendo conscientes de que faltaba algo aquí en nuestro relato, pues miramos ahora cómo es que Cristo interviene
para suplir esta necesidad. Y por eso vamos de la mano ya a nuestro segundo punto. Una vez ya somos conscientes de que algo está pasando, de que algo falta, de que algo urge y necesita ser solucionado, miremos cómo es que Cristo interviene. Vamos entonces al versículo 5 y hasta el versículo 10 para mirar cómo es que Cristo interviene ante una necesidad de manera perfecta. Versículo 5. Su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes la llenaron hasta el borde. Versículo 8. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando todos los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Amados hermanos, el mejor vino de todos fue creado. El mejor vino de todos fue creado. Hay profesiones que se encargan, lo conocí hasta hace poco porque uno de los estudiantes que fue graduado en el colegio donde yo trabajo me dijo que se había dedicado a esa profesión. Y es ser catador de vinos. Eso es toda una profesión. Es toda una profesión que requiere también muchos años de preparación. El solo decir si un vino es bueno o no es bueno. Eso lleva un arte, por decirlo de alguna manera. Pues acá vemos algo asombroso. Quizás el paladar de estas personas ya habían probado muchos vinos, o por lo menos de esta persona que llama al novio aparte y le dice: oiga, he probado el mejor vino de todos. Usted y yo, pues estamos detrás de la escena, sabemos quién fue el que creó ese vino. Pero quizás para esa persona no era evidente porque no había estado ahí. Pero usted y yo si le pudiésemos contestar hoy al novio, ¿por qué ese era el mejor vino de todos? Si nos ponemos en la historia y en el contexto y nos imaginamos allí, hubiéramos podido decirle: hey, yo sí sé por qué ese vino que usted está probando es el mejor de todos. ¿Por qué es el mejor de todos? Y usted le podría decir la razón. La razón por la cual ese vino es el mejor, es el más excelente, es el más perfecto, es porque Cristo lo creó. Porque alguien intervino y hizo un milagro y creó el mejor vino de todos. Hermanos, cuando Cristo interviene, no solo lo hace porque lo necesitamos, claro está, pero lo hace de la manera perfecta que nadie más lo hubiese podido hacer. Aquí vemos un milagro de Cristo cambiando la esencia de algo, cambiando la esencia de algo. ¿Qué es esto? Es convertir algo que normalmente no es en otra cosa. Cristo interviene de una manera asombrosa y milagrosa, y lo hace de la mejor manera posible. Recordemos una de estas enseñanzas de Cambridge con que introducía el sermón y era solo Cristo, porque solo Él puede hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Y además tenemos la garantía de que si Él lo hace de una manera perfecta, de que si Él lo hace de una manera perfecta. Hay muchos ejemplos que el mismo Señor Jesucristo va a empezar a poner más adelante en este Evangelio de Juan. He hecho mano a uno de ellos, cuando Él les habla de que Él es la fuente inagotable, de que Él es esa fuente en la cual bebemos y no quedamos con sed, porque es un agua perfecta. Muchas veces quisiéramos, es nuestro anhelo, que quizás las cosas materiales que compremos nunca se acabaran, o los servicios que usted hace, o dígame cuántas veces quizás usted no ha tenido un inconveniente con alguna entidad prestadora de algún servicio. Entonces usted, pues yo he tenido bastantes inconvenientes, no sé si usted quizás no haya tenido, pero yo he tenido inconvenientes con los que me dan el servicio de internet, creo que el del agua no hemos tenido todavía inconveniente, pero con la luz, con el gas, he tenido inconvenientes, porque finalmente prestan un servicio que se paga por ese servicio, pero a veces lo hacen de manera ineficiente. Igual pasa. Siempre queremos suplir cosas, pero finalmente
vemos que o se acaba, o se hace mal, o no se hace como tú y yo queríamos. Pero aquí en este pasaje vemos algo muy importante. Y la gran conclusión de este segundo punto es que cuando Cristo interviene, lo hace de la mejor forma posible, de la mejor manera posible, de la forma perfecta que solo Cristo puede hacer. Y no quiero salir de este punto sin antes traer una aplicación, amados hermanos, y es la siguiente. Muchas veces no entendemos lo que sucede en nuestras vidas. No entendemos, nuestra visión muchas veces es finita de los propósitos de Dios en nuestras vidas. A veces incluso pareciera que fuera todo lo contrario a nuestro bien. Pero si hay algo que nos puede consolar en esta mañana, según este pasaje, es que todo lo que Dios permita en tu vida, que aparentemente para ti puede que sea malo, incluso puede que sea una misma enfermedad, puede que sea la pérdida de cosas materiales, siempre va a redundar que es lo mejor que tú necesitabas, porque lo hizo alguien que hace la mejor o las mejores cosas de todas. Entonces, amados hermanos, si Dios permite algo en tu vida, es lo mejor que a tu vida le pudo haber pasado. Es quizás racionalmente difícil concebirlo, pero así es, y es el testimonio bíblico que hoy tenemos ante nosotros. Todo lo que sucede para nosotros es lo mejor que nos puede pasar porque Cristo lo permite. Aquel Cristo que convirtió el mejor vino, el que intervino de una manera perfecta, hoy permite que a tu vida solo pase lo mejor que Él puede y necesita y sabe que nosotros necesitamos. Debo traer un texto que he citado en más de un sermón, pero que me resume este segundo punto, y es Romanos 8:28. Dice que para el pueblo de Dios, lo parafraseo, pero la cita es Romanos 8:28, para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios, todo lo que sucede es para bien. Todo lo que sucede es para bien. David, ¿pudo decir acaso eso de alguna dificultad? Claro, no solo decirlo, sino creerlo bíblicamente, porque es el testimonio de la palabra del Señor. Cuando Él interviene, lo hace de una manera perfecta y lo hace siempre para el bien de nuestra vida. Otra de las aplicaciones que quiero traer a colación con base en este pasaje antes de pasar al último y tercer punto, es que hay también unas instrucciones. Bueno, en la palabra del Señor nos habla de que Dios es soberano. Veíamos también en los atributos de Dios en el sermón pasado, quizás hace unos 3 sermones cuando estábamos en Juan capítulo 1, que Cristo es Dios, y si Cristo es Dios, Dios es soberano. Él puede hacer lo que Él desee. Pero también hay otra verdad en la Escritura, que también habla de la responsabilidad que tenemos nosotros. Y es una responsabilidad que ha sido dada a nuestras vidas una vez Cristo viene a ellas. Entonces, por un lado tenemos la soberanía de Dios, pero por otro lado también tenemos la responsabilidad. Y en este pasaje me llama la atención algunas cosas. El consejo de María es un muy buen consejo que hoy nosotros también podríamos seguir, más que un consejo, una exhortación. Cuando se acaba el vino, ella les da una instrucción a las personas que servían a Él, ahí, en la fiesta. ¿Cuál es la instrucción? Hagan todo lo que Él les ordene. Por eso les digo, más que un consejo hoy también ha de ser una exhortación a nuestras vidas, amados hermanos. Sabemos que Dios obra todo perfecto, pero esto aplica para nosotros. Hagamos todo lo que Cristo nos mande que hagamos. Y lo podemos hacer porque Él mismo nos da los medios para poder hacerlo. Él es el que pone el querer, pero no solo el querer, sino también el hacer por su buena voluntad. ¿Recuerdan ustedes también en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, que es relatado por los evangelios, donde el Señor aparece junto con Moisés y Elías, y se escucha una voz grande, muy similar a la que ocurre en su bautismo? ¿Y qué dice esa voz? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero ahí no termina la voz. ¿Cómo termina la voz ahí en la transfiguración? A Él oíd, a Él oíd. Hermanos, aquí vemos entonces nuestra responsabilidad. Sí, necesitamos de Cristo, sí, Dios hace todo de manera perfecta, pero es nuestra responsabilidad, así como esta mujer le dice a los hombres que hagan, que nosotros también hagamos lo que Él nos ordene. Y si queremos incluso ser más gráficos, el texto nos presenta, ¿no? Dios manda a hacer algunas cosas que quizás las personas que lo estaban haciendo no entendían muy bien.
una tinaja de piedra, ¿qué fin va a tener en esto? Un agua llena hasta el borde, ¿qué fin va a tener en esto? Pero finalmente el resultado es evidente. El resultado es evidente. Ese entonces es la intervención divina de nuestro Señor en este pasaje. Y finalmente, amados hermanos, ¿cómo es que, o más bien, cómo es que todo esto redunda para la gloria de Dios? ¿Por qué esta agua se convirtió en vino? ¿Por qué Juan dejó escrito, inspirado por Dios, el capítulo 2, estos primeros 11 versículos? ¿Por qué? Esa sería la pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál fue el propósito de todo esto que es relatado acá? Y bueno, Juan mismo nos responde. Por eso podemos ir a nuestro tercer y último punto. ¿Cuál es el propósito de que Cristo intervenga en nuestras vidas? ¿Cuál es el propósito que hace que el Señor haga todo lo mejor posible y todo lo mejor que Él puede hacer? El propósito se encuentra en el versículo 11. Aquí vemos el propósito del capítulo 2 de Juan, del capítulo 1, de la palabra del Señor. Aquí vemos el propósito. Versículo 11. Esta es la primera de sus señales. La hizo Jesús en Caná de Galilea. Mire bien, así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Vemos dos cosas acá, por las cuales dice Juan que fue inspirado por Dios y escribió esto, y hoy lo podemos leer, para la gloria de Dios y para que se creyera en el Evangelio. Para la gloria de Dios y para que se creyera en el Evangelio. Muchas veces, de hecho, hace unos meses atrás, empezamos estudiando el Catecismo Menor. ¿Recuerda cuál es la primera pregunta? Ya vamos en la 67, hoy vamos a estudiar la 68. ¿Recuerda hace 68 domingos con qué arrancamos el Catecismo Menor? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y es una pregunta que por muchos años se han preguntado, perdón la redundancia, los filósofos, los científicos, nosotros en algún momento. ¿Cuál es el propósito que el Señor ha permitido por el cual yo necesito estar acá? ¿O existe la vida? ¿O cuál es el propósito de esto? ¿O cuál es el propósito de esto? Cuando los hijos están pequeños preguntan el porqué de muchas cosas. Y pues es tierno porque preguntan todo, ¿sí? A veces pues colman un poco la paciencia. ¿Por qué es blanco? Y uno le dice por qué es blanco, entonces ¿por qué ese blanco puede? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y hoy podemos preguntar, bueno, el por qué yo estoy acá. El por qué el Señor me ha permitido estar en este trabajo, en este otro, o por qué el Señor me ha permitido tener una aflicción en mi vida, o por qué el Señor ha permitido que tenga algún, no sé, inconveniente, alguna enfermedad. Bueno, ese por qué hoy puede ser contestado con el propósito que tenemos aquí en el pasaje, y es la gloria de Dios. Este vino, pues el propósito no fue porque el señor del novio quedara mal porque se le había acabado este recurso, o porque, no, el propósito, según el versículo 11, de la intervención de Dios, es su propia gloria, su propia gloria. Quiero llevarlos a Romanos capítulo 11, versículo 36. Es maravilloso esta doxología donde nos pone de plano en que todo debe redundar en la gloria del Señor, su propia gloria. Dice el apóstol Pablo en Romanos 11, y ahorita vamos a Efesios. Dice Pablo con signos de admiración, en nuestro idioma esto es como para que levantemos quizás la voz o nos admiremos, por eso se llaman signos de admiración. Dice el versículo 33 de Romanos 11, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrable son sus juicios, qué impenetrables son sus caminos. Versículo 34 hace una pregunta también que sabemos la solución, o la respuesta por lo menos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Nadie, amados hermanos. ¿O quién ha sido su consejero? Bueno, nadie ha aconsejado al Señor porque el día antes de ayer, el viernes, llovió todo el día. ¿Y por qué el día anterior, que fue jueves, hizo un sol hermoso todo el día? No, nadie le aconsejó. Hoy danos sol y mañana agua y ayer agua y hoy no nos está dando agua. Nadie le aconsejó a Dios. Versículo 35 siguen las preguntas.
¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? No. Y acá hay una ilustración incluso muy interesante, y es cuando tú y yo tenemos el privilegio, pero también la responsabilidad de dar los diezmos y las ofrendas. Hablo principalmente para los miembros de la iglesia, como una aplicación. Porque tú sabías que lo que tú das, ya lo recibiste primero de Dios. Es como cuando tus niños están pequeños y tú les sacas el dinero de tu bolsillo para que ellos echen la ofrenda. Realmente ellos no la están dando porque ellos la obtuvieron con ganancia, con su trabajo, no, porque su padre o su madre se la dio. Pero resulta que igual pasa en nuestras vidas. Absolutamente todo lo hemos recibido primero de la mano de Dios. Tanto así que Pablo dice, ¿quién se atreve a decir que yo ya le di esto a Dios para que Él me lo devuelva? Nadie. Y mire cómo termina el versículo 36. Porque todas las cosas proceden de Él y existen para Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Hermanos, el propósito de que Dios intervenga en nuestras vidas, que nos presente primero Él mismo nuestra necesidad de Él, que nos dé esa salvación tan grande. El propósito no era porque Él estuviera solo en la tierra o quisiera complacerse, porque Pablo dice que no, Él no necesita complacerse con nosotros. El propósito es para que todos redunden en dar la gloria. Recuerde la quinta enseñanza que fue extraída hace 20 años, solo para la gloria de Dios. Y quiero concluir en el pasaje donde nos encontramos, y termino en Efesios haciendo un resumen acá. Aquí vemos el primer milagro de Cristo, el primero de muchos. Aquí vemos cómo es evidente una necesidad física, pero que para nosotros hoy también es evidente la necesidad que tenemos de Cristo. Pero también en el pasaje hemos visto que el único que puede suplir esa necesidad, y lo hace de una manera perfecta, es Cristo mismo. Hermanos, no busquemos en otra fuente aparte de Cristo, porque uno, no seremos saciados, y dos, no es lo que necesitamos nosotros de la mejor manera. Busquemos a Cristo y solo a Cristo, porque Él es el único que puede intervenir en nuestras vidas de manera perfecta. Y finalmente, ¿cuál es ese propósito? El propósito es la misma gloria de Dios. Quiero terminar en Efesios, capítulo 1, versos 4 al 6, y con esto culminamos en esta mañana. Efesios, capítulo 1, versos 4 al 6. Acompáñenme y terminemos el sermón en esta mañana, allí en este pasaje. Efesios capítulo 1, versos 4 al 6, dice de la siguiente manera: Dios nos escogió en Él, o sea, en Cristo mismo, en Dios mismo, antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Versículo 5. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Vemos la razón en el versículo 6 de esto: para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado, en Cristo mismo. Oremos, hermanos.